Las mujeres lesbianas y bisexuales se enfrentan como mujeres al desafío de sobrepasar la brecha salarial, el techo de cristal o el acceso a puestos de toma de decisiones. A esto habría que añadir el freno que supone su invisibilidad como lesbianas o bisexuales, una barrera más que lastra su igualdad de oportunidades en las empresas. Según el estudio ADIM, solo el 73% de las personas LGBTI se sienten muy cómodas o bastante cómodas hablando de su vida afectiva sexual en el trabajo. Las mujeres lesbianas hemos sufrido a lo largo de la historia de falta de referentes debido a la negación de las identidades lésbicas y al hecho de que nuestra invisibilidad se convertía en ocasiones en la única forma de supervivencia. Las consecuencias de salir del armario como homosexuales son más negativas para las mujeres lesbianas que para los hombres gays, debido precisamente a nuestra condición de mujeres y el doble techo de cristal que esto comporta. Cada vez es más común que los hombres gays visibilicen su orientación sexual en puestos de responsabilidad en empresas, universidades e instituciones. Sin embargo, las mujeres lesbianas y bisexuales encuentran más dificultades para alcanzar esos puestos y si llegan, en muchas ocasiones, prefieren no hacer visible su orientación sexual. Esto no es una responsabilidad individual de estas mujeres, sino que esta realidad pone de manifiesto que aún queda mucho por trabajar desde las organizaciones empleadoras para posibilitar y facilitar su visibilidad. La invisibilidad conlleva el riesgo de que las mujeres lesbianas y bisexuales renunciemos a nuestros derechos laborales como beneficios de la empresa, universidad, organización para nuestras familias. Por ejemplo, no acogernos a los 15 días de permiso retribuido por matrimonio. También podemos llegar a renunciar a incentivos laborales en los que participan las parejas, como viajes, cenas de empresa o actividades de networking. Un entorno laboral no inclusivo en términos de diversidad por orientación sexual, de género o expresión de género puede perjudicar la capacidad de las mujeres lesbianas y bisexuales para construir redes dentro de la empresa, conexiones que son necesarias para una carrera profesional exitosa. ¿Qué debemos tener en cuenta? Invisibilizar es una forma de discriminar. Es necesario generar entornos seguros e inclusivos específicos para las mujeres lesbianas y bisexuales. Las mujeres lesbianas y las mujeres bisexuales son colectivos especialmente invisibilizados. Debemos buscar siempre referentes femeninos del colectivo entre nuestras trabajadoras y asegurar la presencia de mujeres en todas nuestras formaciones y comunicaciones.